Ok, sean todos bienvenidos a Mente Abierta. Un pequeño video que me resultó interesante, entretenido y divertido a la vez. Primero que nada recordé estas tres imágenes, hace tiempo las tenía por ahí guardadas, donde el título decía que Elon Musk anunciaba a la futura esposa de él. ¿Quién es ella?, decía la pregunta. Algo así como Katnila o Catelina, algo así se llamaba. Bueno, por ahí, hoy en día que me puse a buscar un poco, parece que los robots fueron un total fake. Pero vamos a leer el texto antiguo. Versaba de esta forma: es el primer robot que ha sido fabricado específicamente con inteligencia artificial, diseñado con la personalidad y las características de la mujer soñada, el cual sería muy difícil encontrar en una persona normal, ya que por supuesto no existe una persona normal que tenga todas las especificaciones requeridas. En pocas palabras quiso decir una persona que sea perfecta, ¿no? Y es aquí donde se presenta a Katnila o Catelyn, algo así. Una robot que trabaja con energía solar sin cargar, que está equipada con medios sensoriales que la hacen sentir triste y feliz, y tiene una mentalidad equilibrada e interactiva para que pueda compartirla si se encuentra en una crisis o los sentimientos que está experimentando, o si necesita algo cuando está expuesta a algún tipo de estrés psicológico. Medio contradictorio el texto, ¿no? Se supone que es una persona perfecta, equilibradas las emociones. ¿Por qué habría de tener crisis psicológicos? Bueno, sometido a estrés, se dice por ahí. Contradictorio, se supone que es perfecta la personalidad, de buen ánimo, ¿no? Bueno, ese era la antigua presentación. De hecho, ahorita en la búsqueda me encontré otra representación. Para hacer un cambio de imagen voy a colocar aquella. Me encontré esta. Todas estas noticias hablan de una misma mujer robot como futura esposa. Sin embargo, aquí se ven varias versiones, como pueden ver. Vamos a ver el texto que me encuentro ahora, donde se habla de que todo esto es un fake, esa imagen. Las imágenes que circulan en las redes sociales de Musk besando apasionadamente a robots humanoides son completamente falsas. Increíble, pero cierto. Parece que algunos creativos decidieron usar su talento e inteligencia artificial para crear escandalosas imágenes y difundir el rumor de que Elon Musk ha creado un robot humanoide llamado Catanela para convertirla en su esposa amada. Bueno, qué historia más romántica. La verdad es que vivimos en una época en la que la línea entre la realidad y la ficción se borra cada vez más. Aunque Elon Musk es un líder en la industria tecnológica, no hay evidencia confiable de que esté involucrado en este tipo de relaciones robóticas. Pero bueno, al menos estas noticias falsas nos entretienen y nos hacen reflexionar sobre los límites de la tecnología y la imaginación humana. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro veamos a Elon Musk protagonizando una comedia romántica con robots como coprotagonistas. Sería algo digno de Hollywood. Bueno, ese era el artículo para desmentir esa noticia antigua sobre la futura esposa de Elon Musk. Lo cierto es que sí trabaja en un tipo de robot servicial. Y también me pasé por ahí algunas imágenes, voy a colocar algunas. Ese es el verdadero trabajo de Elon Musk. Aquí en el entretenimiento, algún tipo de tarea por ahí, quizás abriendo las puertas como un tipo mayordomo. Una presentación para dar a conocer este robot. Reuniones entre amigos, el robot automáticamente se vuelve un mesero. Lo mandas a la tiendita
Lo mandas a pedir fiado. Estuve viendo también muchos memes al respecto. Al final les muestro alguno. A ver, hay varios ejemplos por aquí. Haciendo los quehaceres de la casa. Junto ahí con la señora del hogar. Que por cierto también había memes relacionados. Mientras el robot trabaja, la señora acostada. Reuniones de amigos, el robot los atiende. Bueno, con estos ejemplos son más que suficiente. Por cierto, hace poco estaban comparando la película de Yo Robot de Will Smith, como poco a poco se asemejaba más a lo que estamos comenzando a ver con la presentación de este robot. Los primeros diseños, y de hecho hace poco acaban de lanzar un automóvil con un parecido muy fuerte al de la película. Por ahí tomé esta imagen. Ok, el verdadero robot. Elon Musk ha revelado un ejército de robots Optimus. Prometen revolucionar nuestra vida diaria. Estos increíbles dispositivos no solo podrán pasear a tu perro, cortar el césped y hacer las compras, también ofrecerán, bueno, pueden ser tu compañía, compañeros de confianza. El precio oscila entre $20,000 y $30,000. La pregunta es, ¿estamos ante el inicio de una era de asistentes robóticos? ¿O quizás de un futuro al estilo Terminator? Interesante. Luego por ahí hay otra situación muy parecida, en la que hay una presentación en China de ciertas robots que causaron sensación porque son hermosas. Pero ahora vamos a ver algunos detalles que mucha gente no es que haya prestado tanta atención. El artículo se vendía algo así como de, después de que se presentara aquel artículo fake de Musk y su esposa, presentaban ahora estas en China, en ese artículo, como dando a entender que estaban preciosas, ¿verdad? En comparación a las de Elon. Pero vean un detalle del por qué son preciosas. Si prestan atención, las verdaderas robots son las que están al fondo. Y creo que la única humana puede ser esa robot al frente en blanco, vestida con un atuendo muy robótico, pero las reales son las que están al fondo. De hecho, la chica imitaba los pasos de un robot, se veía muy realista. De hecho, decía el artículo, muestran robots de mujeres humanoides entre comillas. Mira, ahí ya está más o menos, si pones atención ese entre comillas, muestran robots mujeres humanoides entre comillas, es decir, no son humanoides. Y las del fondo sí serían robots. En la Conferencia Mundial de Robótica de Beijing, humanos como Elon Musk pueden adquirirlas y hacerlas sus esposas. Algunas tienen la función de lavar, planchar, incluso llevarte el desayuno. Que esas funciones sí pueden ser las que realizan las robots que están al fondo. Algunas cuantas tareas. China parece estar muy por delante en la carrera de los robots humanoides. Parecen sacados de una película de ciencia ficción. Bueno, solo quería recalcar esos ciertos detalles. Esta es una mujer humana. Y al respecto del revuelo que ha causado Elon Musk con la presentación de su robot, ese automóvil muy similar al de la película Yo Robot, últimamente internet se ha llenado de muchos memes al respecto, muy ingeniosos. El robot de Elon Musk, cuando mira cómo lo dejo empeñado en la casa de empeño, la traición, pobrecillo, no se lo imaginaba. El robot de Elon Musk viendo cómo lo mando a pedir fiado a la tienda. Ese es otro clásico. Era una tarea para los pequeños que va a heredar este robot.
Para apartar lugar en las filas. Uf, ¿cuántos lugares no se requiere hacer fila? Madrugando a las 5 de la mañana para que se vaya a formar a mi clínica del seguro para alcanzar una ficha. Algo que hacemos no tanto por gusto, sino porque es obligación. Para alcanzar un lugar, muy seguramente se lo van a echar al robot. El compromiso. ¿Se acuerdan cuando mandan a la tienda y se le olvida al niño lo que le compras? Lo que le pediste. O te entiende mal y te trae otra cosa. O trae algo que no le pediste. No encontré el que yo quería. El que yo quería era sobre una caguama. Will Smith le dice, te dije Victoria. Y el robot trae una corona. Algo así. Aquí es otra cosa. Te dije pan molido, no palmolive. Bueno, ya para no hacer largo esto, quizás me quedará por ahí otro memecillo por ahí. Ok, y sí, de hecho es el último. El robot de Tesla viendo cómo lo voy a poner a cargar. Mira nada más el cablerío ahí. Va a terminar bien quemado con un cortocircuito. Bueno, aquí me despido.